nosotros en el plató de Córdoba TV a María del Mar Prats. María del Mar, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Y muchísimas gracias por estar aquí siempre con nosotros y compartir este momento mágico, ¿verdad? Este momento tan especial. María del Mar, después pues, de una larguísima y pues, muy fructífera, muy prolífica trayectoria, poniendo pues, esa letra, escribiendo para esas composiciones musicales, se estrena en el ámbito de la poesía con el poemario En el andén, que publica De Torres Editores, y es que, como decían Joaquín Sabina, porque me lo recordaba nada más abrir tu texto, solo como un poeta en el aeropuerto, ¿no? Trasladándolo a ese espacio también lírico, profundamente lírico y poético de una estación. Lo cierto es que Sabina identificaba a las soledades de la vida, las propias del poeta, del escritor, esa melancolía y esa sensación permanente de ausencia. ¿Por qué el yo poético de María del Mar Prats para esta ópera prima se ubica precisamente en este andén? Bueno, como bien has dicho, yo llevo años escribiendo para la música y surgió la idea, nació por parte de los mismos músicos a los que escribía, de que esto había que ponerlo en la calle. Y yo dije, pues esto es un tren nuevo que yo voy a coger, yo estoy esperando un tren que no sé dónde me va a llevar ni cuándo va a venir. De momento pues estoy a la espera y es el porqué del título del libro, porque yo estoy esperando a ver esto dónde me lleva. Una obra que agradeces a los buenos amigos, a los magníficos escritores. Precisamente hoy nos acompaña nada menos que Miguel Yuste en los estudios, al editor Calixto Torres y a esas gargantas, a esas voces, como por poner un par de ejemplos, Isabel María de España o María José Abad, pues han dado forma y han hecho corpóreas esas letras que tú has escrito salidas de tus entrañas y que por primera vez pues combaten de alguna manera consigo mismas, ¿no? Realizan esa danza solo pues en la métrica del verso y sin esa música o esa voz física, esa cualidad vocal que las acompañe. Como bien dice mi amigo Miguel, yo escribo más o menos con música, o sea, yo mis poemas los creo con música. Entonces, ellas son las que se encargan de poner esas notas que le faltan a mi poesía. Y ahora pues me he atrevido pues a sacarlas de esa musicalidad y de esos tonos tan bonitos que lo adornan y dejarla sola. Se ha quedado sola, mis poemas han quedado solos en el papel, pues a ver qué nos depara. Unos agradecimientos a los que hay que añadir pues también esa mirada especial a tu marido, que dices el conductor de ese tren que quieres coger, que vuelve a estar aquí con nosotros. Hay que decir que siempre que ha estado María del Mar aquí en nuestros estudios ha estado acompañada por él y por supuestísimo pues bueno, hablábamos antes de Miguel Yuste, al que directamente pues dedicas uno de tus poemas, y no es la única figura pues destacada de la ciudad de Córdoba, de su panorama cultural, a la cual rindes homenaje. También tenemos al gran maestro, a Rafael Trenas, al rociero Juan Mata, Alfonso Mata, tenemos que comentar también, y por supuesto al inmortal Paco de Lucía, ¿no? Porque la publicación de este libro, aunque ya diremos que se ha ido fraguando a lo largo de mucho tiempo atrás, pues lógicamente tenía que estar tocada por el genio, ¿no? Sí. Este libro se ha creado, como bien has dicho, desde hace mucho tiempo. Entonces, este libro son emociones, sensaciones. Es una poesía algo especial porque, como bien digo al final, en un poema que se llama Reflexiones, yo no me pierdo en recursos literarios ni nada de esto. Yo simplemente escribo lo que me dicta el alma. Entonces, pues con la muerte de Paco de Lucía, por ejemplo, fue un momento muy emotivo. A mí me surgió un poema. A mi amigo Miguel Yuste, por supuesto, que ha estado ahí en todo momento apoyándome y luchando por esto, para que en el andén viese la luz. Y es curioso porque él mismo decía, yo le decía, Miguel, ¿cómo te pago yo esto? Y él decía, con un poema. Por eso al final de su poema yo decía, con un poema se da por bien pagado.
porque ha habido tanta gente que me ha apoyado, mi marido, por supuesto, desde primera hora. Ha estado, como digo en las dedicatorias, digo, perdón por tantas veces como en la madrugada encendí la luz. Y él decía, si el poema va a ser muy largo, vete al salón porque ya no... O sea que ha habido muchísima gente. Yo creo que el hacer una obra, cualquier cosa que hagamos que se salga fuera de nuestra rutina, algo especial, cualquier acto, te demuestra y te enseña las personas que te quieren y las personas que de verdad están contigo y que te apoyan. Y esto es muy importante porque te enseña muchas cosas, te abre mucho los ojos, porque hay personas que quizás dabas por hecho que iban a estar ahí y ahora las echas un poco en falta. Y hay otras con las que, bueno, pues estaban ahí en tu vida, pero no las ubicabas y sin embargo, pues te dan la talla y por eso digo que te enseña muchísimo. Es una experiencia incomparable. Y por supuesto en este poemario que verdaderamente nos permite conocer pues, los primeros versos literalmente de María del Mar Prats, no podía faltar en esta estela de grandes figuras, de grandes influencias, pues la mujer que te dio la vida a través de poemas como Mi madre o Ella, ¿no? Porque sencillamente se esencializa, es ella, sin más, no necesita más definición, ¿no? No. Ya te digo, es un libro escrito, además el título es Poemas desde el alma. Entonces yo me planteo muchas veces, pues yo no sé si yo soy poeta o no lo soy. Así cierra Reflexiones, pero sí te digo que las personas que a mí me importan y las sensaciones y lo que yo vivo y lo que yo siento está en ese libro. Cuando yo he cerrado su última página y Calixto dijo, pues hasta aquí, ya no se mete más, yo dije, si abres ese libro, ve a María del Mar Prats, ¿vale? Ve pues que lucho contra la injusticia, veo al que no tiene, veo al que... Ese libro es María del Mar Prats. Entonces, ¿cómo no iba a estar mi madre? Por supuesto que para mí es fundamental en mi vida. Hablabas de las injusticias, efectivamente, también de ese análisis de la sociedad que vivimos y que nos circunda. Precisamente hace muy poquitos días, bueno, pues el periodista Valentí Puig hacía en un artículo reciente, como decimos, sobre la figura de Joan Vinyoli, pues a razón de su centenario se hacía la gran pregunta, aunque no haya lectores de poesía, ¿seguirá habiendo poetas? Y es que nos hemos limitado, como hemos escuchado, últimamente los poetas simplemente, o se han limitado los poetas simplemente a hacer pues ese ejercicio de intelectualidad, o sigue habiendo una implicación, una repercusión que haga necesario el que siga existiendo la poesía. Yo creo que sí, que la poesía, mientras haya sentimiento, habrá poesía, porque ya te digo, habrá personas que escriban con más cultura, con menos cultura, con más recursos, con menos, pero siempre habrá poesía. La poesía, como yo digo en mi presentación, es un arte que no te deja, que te ata como una cometa. O sea, tú intentas volar, pero ese hilo siempre está ahí y ella tira de ti, ¿vale? Para mí la poesía o el escribir no es un arte, por eso siempre tiene que haber poeta, porque el escribir no es un arte, es una forma de vivir. Es algo que es como el respirar. O sea, tú te levantas y yo no escojo cuando yo voy a hacer un poema. Yo me tengo que parar en una feria o me levanto a las 4 de la mañana porque hay algo ahí que me está bullendo y que lo tengo dentro y me tengo que levantar porque lo tengo que escribir. Entonces, en los momentos más insospechados, mientras eso siga surgiendo del ser humano, habrá poesía, siempre. Das respuesta así al poeta Antonio Colinas cuando precisamente se lamentaba de pues esta ausencia quizá de ese compromiso, de esa implicación y de esa poesía que quiere serlo sin más, que sale de la entraña, como bien escribías y acabas de decir tú misma. Escribir no es un arte, es una forma de vivir. Nos quedamos con esa cita, una forma de vivir que María del Mar pues ha llevado a cabo desde siempre, y es que abrimos este poemario, estos poemas
poemas desde el alma, y lo hacemos con ese mi primer poema, porque literalmente lo es, ¿verdad? Nos preguntamos quizá por el porqué de esta urgencia. Tú en algún momento nos dices que no te haces esa pregunta, que jamás te lo has preguntado, pero sin embargo existe, ¿no? Hay una necesidad, una pulsión que te lleva pues a plasmar lo que sientes, esas vivencias que tienes, y además hacerlo en este territorio complicado, en esa llamada quinta esencia de la literatura. Yo es verdad que no he preparado el que saliera este libro, no ha habido urgencia, simplemente Roque Barato el Torres, un cantador de Ciudad Real, de él partió la idea. Que también está además incluido. Está incluido en el libro porque además, ya te digo, todo lo que a mí me mueve, pues surge un poema. Entonces, Roque Barato desde hace mucho tiempo lleva luchando por esto. María del Mar, danos agüita para los flamencos. De por sí, la segunda parte de mi libro son versos pequeñitos para que el flamenco pueda coger de 3 versos, de 4 versos, para que pueda hacer sus propios cantes. Entonces la urgencia ha sido por simplemente la demanda de estos cantadores y de la gente que me quiere, que ha sido una bola. Yo me encontré a Miguel Yuste un día y estábamos al lado de la tienda de Calixto y me decía él, ¿tú quieres escribir un libro? Pues vámonos. Y de ahí surgió todo. Se lió la bola y bueno, este libro no lo he sacado yo. Yo digo que este libro lo han sacado mis amigos, la gente que me quiere y bueno, pues que me ha apoyado en todo momento, como ya te he dicho antes. Los textos aguardaban, reposaban en ese cajón hasta que alguien desvela el gran secreto. En ese proceso pues hay algún momento en el que de alguna manera bueno, pues, dudes o digas, bueno, quizá esto deba permanecer, ¿no? Porque es pues, una sensación de desnudo completamente absoluto, y si ha sido largo ese itinerario, porque siempre el poeta, el escritor, cuando se encuentra con unos textos que ya tienen una edad, que ya también han ido pues, creciendo a su manera desde esa oscuridad del cajón cerrado, lo cierto es que pues, sucumben a la tentación de retocarlos muchísimo, y en otras ocasiones otros dicen voy a mantenerlos pues con esa esencia, ¿no? Por ejemplo, ese mi primer poema que escribiste con solo 9 años, ¿no? Ese se ha mantenido tal cual porque yo en él veo la inocencia. Esto fue un capricho, un niño Jesús que me regalaron mis padres para mi primera comunión, y en el colegio me pidieron que hiciera un poema. Yo presenté una monja, Sor María Pareja. Lo presentó a concurso y me llevé mi primer premio a nivel de Andalucía sin pretenderlo, porque fue todo cosa de ella. Entonces yo no he tocado mis poemas. Hay otro ahí que se llama Miedo y Orgullo, que yo lo escribí con 16 años. Y yo lo escribí, pues yo estaba estudiando la carrera de danza española y lo escribí para bailarlo, simplemente. Y no he querido tocarlo porque cada uno de ellos guarda algo de mí y de las edades y de las etapas de la vida por las que he ido pasando. Entonces he intentado siempre hacer algo nuevo ahora, pero respetar lo que ya había. Hablabas en cuanto a esos orígenes, pues rastreabas en tu propia familia ese rosal lírico, ese poemario que publicara tu tío Rafael Prats, pero sobre todo haces mucho hincapié en el impacto que tenían en ti el soniquete de los poemas leídos por tu padre. Esto nos recordaba a unas declaraciones muy recientes que realizaba el portugués Juno Júdice cuando decía que aprendí la música de la palabra, pues nada menos que de Federico García Lorca, ¿no? De alguna forma podemos decir lo mismo de María del Mar Prats. Ahí es nada. Sí, yo, como ya bien digo, yo no recuerdo a mi padre contándome un cuento, o nunca, pero sí se ha sentado horas enteras con las 1000 mejores poesías de la lengua castellana, en una mecedora o en cualquier sitio, para recitarme. Y yo ese soniquete de mi padre pues lo llevo clavado en el alma. Entonces él me recitaba Machado, tanto a Manuel como a Antonio, me recitaba García Lorca, el romance de la luna, como bien digo. Y eso a mí me ha marcado muchísimo, eso a mí me ha abierto camino. O sea, yo esto sé que viene de mi padre, evidentemente, porque me ha enseñado desde pequeña a amar la poesía, a entenderla, a comprenderla. Y es algo que yo creo que es la mejor herencia que se le puede dejar a un hijo. Que continúe ese legado. Precisamente al de Fuentevaqueros dedicabas uno de los poemas que forman parte de esta obra.
Le escribías, dime tú de qué sirvieron fusiles y bayonetas si con tu muerte no ahogaron las voces de otros poetas. Por suerte, como bien dices, continuó la poesía, pero por desgracia pues, fueron fusiladas o apartadas de su trayectoria muchísimas plumas de muchos grandes autores de lo que estaba llamado a ser pues, la segunda edad de oro, y ahora María del Mar pues, nos sigue pareciendo muy relevante que en este 2014 tú como poeta sigas haciendo alusión a ese camino, a esa senda que nunca debimos abandonar. Sí, porque para mí Federico es mi guía. O sea, yo soy muy lorquiana, soy de Machado, de Becker, pero sobre todo muy lorquiana, porque él se pierde en el lenguaje del pueblo. Sí, como bien has visto en mi poemario, soy lorquiana hasta la médula. O sea que, entre otras cosas, porque como bien he dicho, me crié en ello. Entonces, no sirvió de nada que a él lo callaran, porque aquí estamos nosotros para seguir luchando, para seguir... para que la poesía siga viva, en una palabra. Y hemos apuntado a otro elemento que también forma parte de ese ideario lírico en este poemario y que de seguro seguirá apareciendo en tus próximas publicaciones. Lo defines muy bien como plegaria, fe y oración. También está muy presente no solo por esa reproducción, ese regalo de la primera comunión del Niño Jesús, sino pues con textos que cantan pues, a figuras, advocaciones como la Virgen de la Piedad o precisamente a Nuestra Señora de las Angustias, a la Reina de San Agustín, como tú la defines, y justo en el año en el que se produce ese histórico regreso de la que fuera su casa hace más de 50 años, ¿no? Mira, yo este año he tenido el honor de ser la pregonera en la Iglesia de María Auxiliadora de la clausura de la escuela de Saeta. Entonces, para mí esto me ha movido también mucho a escribir, a meterme en la Semana Santa, a pasear sus calles. Yo ya soy cofrade de muchos años, porque además tuve la suerte de ser costalera de Nuestra Señora de la Encarnación cuando todavía era una cría. Y esto a mí me marcó mucho y yo no quería que esto pasara de puntilla. Por mi libro no podía pasar de puntilla, yo tenía que plasmarlo con fuerza. Y este año pues estuve en el traslado de la Virgen de las Angustias y como lo he vivido tan de cerca y yo todo lo que vivo lo escribo, pues tenía que salir por algún sitio y ahí está dedicado a ella, por supuesto, con muchísimo cariño. Defines este poemario, esta composición, como un viaje que realizas pues, bien pertrechada con esas alforjas, esa experiencia del camino, esa necesidad de contarnos tantísimas experiencias, como decimos también, pues haciendo una parte, un grupo de poemas en los cuales nos hablas pues, de esas pasiones también, ¿no? Y ahí está muy presente la figura de Julio Romero de Torres, del insigne pintor, que también forma parte, podría poner luz y color a muchas de estas historias pasionales, viscerales, a través de textos como Cantejondo o incluso el que dedicas a la chiquita piconera, donde aparece también otro de los míticos cuadros, Naranjas y Limones. Bueno, hemos hecho este año la película La Niña de la Ribera, dirigida por Miguel Ángel Entrenas, que ya estuvimos. Gracias a la cual nos pudimos conocer, María del Mar. Exacto. Gracias a la cual nos pudimos conocer, evidentemente. Y a mí esto pues me marcó y claro, yo tenía que... Algunos de estos poemas que van en mi libro también están en el cortometraje de La Niña de la Ribera. Y me metí y profundicé porque evidentemente para realizar este trabajo yo he tenido que profundizar en la vida de Julio Romero de Torres y ya no conoce solamente al pintor, ya conoce a la persona. Miguel Ángel, en su trabajo de investigación para realizar este corto, pues a mí me documentó con muchos datos de Julio y de la chiquita piconera, evidentemente. Y bueno, tenemos un poco el mito, el personaje, y yo he querido desmitificar esto, yo he querido verla como persona, porque dice, en uno de mis poemas, dice que sepa, termina diciendo que sepa Córdoba, echa mentiras al río, que las lleve la corriente, que sepa Córdoba entera que su niña piconera era una mujer decente. Yo he querido pues salvar un poquito la imagen que tenemos, esa mala imagen que tenemos de nuestra chiquita piconera, porque fue algo grande para Córdoba. Y yo he querido ponerla un poquito en su sitio.
Continuamos hablando de ese símil tan acertado del viaje, de la travesía, porque el mismo poemario pues, termina haciendo pues, referencia a esa contestación que darás, a esa continuación, a esas nuevas obras. Te preguntamos, María del Mar, por tratarse pues, de ese primer poemario publicado, si de alguna manera te ha liberado o todo lo contrario, te ha metido en esa vorágine, en esa necesidad, te ha abierto. Evidentemente es una experiencia positiva, pero también que exige, ¿no?, esa disciplina de cara al verso, esa expectativa de seguir contándonos ese enfoque tuyo de las cosas a través del verso. Yo creo que esto, a ver, es como los partos. Una vez ha pasado, como lo tienes muy reciente, siempre dices, ya no quiero más. Sí. Pero en el momento que pasa, pues evidentemente lo buscas porque es algo natural. Es algo que nace de ti y que bueno, que lo llevas innato, que no se aprende. Eso no se aprende. Entonces, hace 2 días estaba con las invitaciones, con el jaleo, y estaba escribiendo versos nuevos. O sea que esto, una cosa no te quita de la otra, y estoy muy animada. Estoy muy animada para que haya un segundo, si Dios quiere, y bueno, a seguir abriendo camino. Seguir abriendo camino, como decía George Orwell, pues el único crítico literario válido es el tiempo. ¿Cómo se relaciona la poeta María del Mar Prats con esta repercusión, con esta acogida? Porque a esa cita tendríamos que añadirle que el tiempo también es voluble, que los parámetros críticos cambian y que absolutamente todas las grandísimas figuras de la historia de la literatura están sujetas a ese permanente examen, ¿no?, esa especie de permanente reválida. Una vez que existe esta obra, que esta joya ya es posible abrirla, leerla, también tú te enfrentas, ¿verdad?, a esa respuesta no solo de los lectores de hoy, sino de los lectores del mañana, ¿no? Este paso es importantísimo. A ver, el tiempo, pues sí que le tengo respeto. Me da miedo el tiempo porque, evidentemente, solo cuando una obra es muy buena, y me remonto pues, a un romancero gitano, me remonto a los grandes, solo cuando una obra es buena, como decía, perdura en el tiempo. Entonces, es el mejor examen que se nos va a hacer. Y yo pues le tengo respeto, pero ahora no me paro a pensar esto, no me lo cuestiono ni me lo planteo, simplemente está ahí y él en el andén. Mi poemario es el que tiene que luchar solito contra el tiempo. Él, si de aquí a muchos años tengo la gran suerte de que alguien vuelva a abrir mi libro y se vuelva a emocionar con él y vuelvan a surgir unas lágrimas o simplemente una sonrisa con él, yo, aunque quizá no lo vea, pues me daré por satisfecha, pero como creo que yo eso no lo veré, de momento ni me lo planteo. Desde luego tiene armas más que suficientes y además pues un tono que unifica toda esta composición. Has hecho referencia al inicio de la entrevista, María del Mar, a esa agüita para los flamencos, esa agüita para los flamencos que no podía faltar, ¿verdad? Pues ese pequeño poemario que nos encontramos dentro de En el andén, aunque tenemos que decir que la fuerza de esa musicalidad, de ese ritmo, tu trayectoria anterior y que sigue siendo presente, está muy viva en el poemario, ese verso breve en el que la rima surge pues de manera natural y que tenemos permanentemente la sensación de ese fluir casi acuático, ese verso ágil, como decimos, cercano e incluso permitiéndote, ¿no?, pues recoger un poquito pues el lenguaje popular y cómo se dirían las cosas realmente, pues salidas, ¿no?, de los sentidos de manera directa. Precisamente ahora que estamos en el Año Teno, recuerdo aquello que él decía de mi obra no debe ser vista con los ojos, sino que debe ser un grito, un alarido que traspase sin filtros los sentidos. Sí. Estos versos pequeños, este agüita para los flamencos, como bien dicen, me ha permitido explayarme. Aquí me he explayado y he soltado pues todo lo que en un momento... Son expresiones. A ver, hay un poeta que es Félix Grande, que murió, ya sabemos, hace poco. Tuve la suerte de conocerlo en los primeros días porque él inauguró la cátedra de flamencología este año. Entonces, para mí fue un privilegio. Fue un privilegio. Cuando yo me acerqué a él, porque no me podía privar de ese lujo de tomar contacto con él personalmente, él me decía, María del Mar, mira,
esto de escribir para los flamencos es muy difícil, porque tú en un poema grande puedes expresar tanto, pero aquí tienes 4 versos. ¿Cómo en 4 versos se puede expresar tanto? Y él me miró a los ojos y me decía ¿cómo yo este hombre no sé, este verso no sé quién lo ha escrito, pero si yo supiese dónde está enterrado este hombre, iría a llevarle flores todos los días? Porque él me dijo un verso muy chiquitito que decía, mira si soy desgraciado, que voy a tener que morirme para dormir bajo techado. Y me decía él, se puede ser más desgraciado en la vida. Y es verdad, son versos muy chiquititos y que expresan todo lo que dice el corazón, pero que si consigues captar en ese momento el sentimiento con 3 versos pequeños, ya has conseguido mucho. Creo que se puede acercar a esa definición del poema ideal. Antonio Colinas decía que sigue siendo para él aquel en el que el poeta piensa y siente. No sé si podemos trasladarlo también al universo literario, lírico en este caso, de María del Mar Prats. Sí, por supuesto. Ese libro es todo sentimiento. María del Mar, podríamos hablar pues, horas y horas, la verdad, porque el poemario es una verdadera joya y yo te felicito, pero nos encantaría pues, escuchar un poquito, unos versos de estos textos. Y bueno, antes, eso sí, que nos adelantaras en qué nuevo proyecto estás trabajando para saber que en breve volveremos a contar con tu presencia aquí en Córdoba TV. Bueno, pues de momento estoy trabajando en el disco de las Hermanas de España, que si Dios quiere se titula Pellizquitos al alma. Estoy trabajando en otro proyecto de Roque Barato el Torres. Si Dios quiere, emprenderemos ya mismo el disco de la niña Alba, de Alba Salina. Y en trabajos pequeñitos para Mari Carmen Abad y otra gente que está muy implicada en la copla y bueno, tirando para adelante y luchando. Y empezando, como ya te he dicho antes, un nuevo libro. Y luego que este viaje no termine nunca y no deje cada dársena y cada andén de darte pues tantísimas alegrías que te las mereces, María del Mar. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, el poema que yo voy a recitar está dedicado a una mujer que se sentaba al ladito de donde yo tenía mi oficina a vender castañas. Ella tenía siempre sentadito a su lado un niño pequeño de unos 8 años más o menos, y yo me pasaba las horas mirándolo. Yo los miraba y veía pues que los niños se metían con su madre porque lo que ya sabemos, pues va mal vestida, va mal... Y aquello se me quedó grabado de tal manera que surgió de mí este poema. Pasé el frío por las calles. El sol se está retrasando. La mañana perezosa ya se va desperezando. Los chiquillos van al cole y como estrenan el día tienen ganas de jolgorios, de juegos y algarabía. Se acercan al calentito de una lata de picón, de ese puesto de castañas que está junto a la estación. Castañitas calentitas, pregona la castañera y ofrece los buenos días y una sonrisa a cualquiera. Los niños se ríen de ella porque va muy mal vestida, que su inocencia no alcanza la crueldad de la vida, y allí, pegadito a ella, al calor de la candela, su niño hace los cartuchos, él no puede ir a la escuela, y oye burlarse a otros niños, y el chiquillo no lo entiende, y con 8 añitos cortos a su madre así defiende. Esa que viste de harapo, la del puesto de castañas, tan solo por ser mi madre, para mí es la reina de España. No meterse más con ella, no engañarla en el dinero, que no puedo verla triste con todo lo que yo la quiero. Su madre al verlo enfadado lo coge de la manita y le da un beso en la frente y el enfado se le quita. No le hagas caso a esos niños, no ves que estarán de broma, que no hay ninguno de ellos que castañitas no coma, que más quisieran algunos que su madre los quisiera, como a ti te está queriendo Dolores la castañera. Vamos niños, a la escuela, que ofender no es de valiente, y llevad para el recreo mis castañitas calientes.
Pues bellísimos estos versos que vuelven a hablarnos de ese compromiso con esa ciudad silenciosa, esa Córdoba anónima y la grandeza de esos grandes hombres y de esas grandes mujeres, ¿no?, que hacen posible ese día a día y que sacan adelante a sus familias incluso en las circunstancias más adversas como las que actualmente vivimos. Y yo quiero decir que en breve pues tendremos esa cita en el Alcázar de los Reyes Cristianos con la presentación en el andén de María del Mar Prats y que por supuesto emplazamos a todas las personas que nos están viendo a que no falten. Por supuesto, estaré muy gustosa de recibir a todo el que se acerque a compartir conmigo este día tan importante y le estaré muy agradecida. El acto tiene lugar, como bien hemos dicho, este sábado, es a las 9:30 de la noche y bueno, decir que a todo el que se quiera acercar será bienvenido. Pues muchísimas gracias, María del Mar, espero que nos volvamos a ver muy pronto, por supuesto lo haremos en esa cita tan especial, tan importante, pero que sean muchos, como decíamos, los libros, muchas las paradas de ese viaje maravilloso que estás realizando y que hemos tenido además el privilegio y la suerte de ver cómo comienza. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángela.